Estamos en vivo, Pastor Sergio. No se le escucha nada, Pastor, el micrófono. Pues bienvenidos a todos los que estamos acá ya conectados a través de estos medios de comunicación. Nuevamente en Staff de la Gracia, acá le damos la más cordial bienvenida a través de estos medios. Y pues estamos acá nuevamente para edificar y ser edificados con el pastor Leonardo. Ahora el pastor Javier Tosto pues se va a conectar un rato más y Fernán por ahí no va a estar presente, pero creemos que el Señor nos va a guiar para poder darles una correcta edificación en Cristo Jesús a través de estos temas importantes de los cuales hemos estado hablando. Y por ahí habíamos estado un poco distantes, pero ya estamos de nuevo nuevamente acá para hablar de este tema maravilloso. Pastor Leonardo, pues damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios. Adelante, Pastor Leonardo. Muy buenas tardes, amados, ¿cómo están? Saludos, bendiciones, gracia y paz. Sí, hoy es miércoles de edificación, miércoles de Stack de la Gracia. Y como decía nuestro pastor Sergio, el pastor Javier está laborando. Y nuestro amigo y querido pastor Fernán de Brasil está en una obra, está iniciando varias obras en su ciudad natal. Y bueno, estamos acá para seguir edificándonos, para seguir continuando con temas importantes, con temas sobre Cristo, la redención, sobre cómo somos amados y una serie de conceptos o de palabras de edificación que tenemos para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para como ministro, como creyente principalmente, como hijo amado del Señor y sobre todo para seguir creciendo y seguir avanzando en la obra que el Señor nos ha encomendado en estos días. Para mí, saludamos a todos los oyentes que se conectan desde distintas ciudades del mundo, desde México, Argentina, Bolivia, Brasil, y sobre todo acá mi amada Venezuela, donde compartimos el mensaje de transformación, el mensaje de la gracia, y lo celebramos con ese amor, con esa libertad que Cristo nos ha dado y con esa victoria que nos dio en la cruz del Calvario. Debemos entender que hoy vamos a hablar sobre redención y metanoia, que es la transformación de la mente, porque hoy en día vemos que hermanos cristianos continúan todavía viviendo desde la esclavitud y eso es triste porque vemos que ese hermano sigue sumergido, sigue no sumergido, sigue en esa búsqueda de algo que ya le fue entregado, de algo que ya recibió por gracia. Sabemos y entendemos que somos hijos, como dice la palabra, y más que hijos somos amados, benditos desde el vientre de nuestra madre y desde antes de la fundación de este mundo. Y esos son términos que debemos comprender para seguir avanzando, para no quedarnos estancados, para no quedarnos en un solo concepto de que hay que llegar a ser cristiano para tener la vida eterna. Es muy cierto, tienes que haber un arrepentimiento para que pueda ocurrir todo esto, pero también hay un camino que es la transformación progresiva de la persona, porque el cristiano está acostumbrado de que cuando llegas a conocer a Cristo, automáticamente va a haber un cambio, como una varita mágica, como en las películas, un cambio de imagen radical y completa, pero se olvidan de la mente, se olvida del ser, de que va limpiándose poco a poco, progresivamente, constantemente. Cada vez que tú lees la Biblia, lees la palabra, vas transformando tu vida, vas cambiando, vas purificando
lo que no está en ti, lo que en ti es malo, el Señor va a cambiarlo, pero por medio de la palabra, no porque Pastor Sergio va a llegar y va a limpiar el pámpano ese, lo que es tu cuerpo, y va a sacar, vamos a sacar de parte de Pastor Javier, Sergio, vamos a sacarle a Leonardo todo lo malo y vamos a colocar hoy un chip nuevo. No se trata de eso, sino es progresivamente. Por eso que el apóstol Pablo decía que hay que tener una transformación, una metanoia en nuestras vidas. Y esa metanoia es parte de este camino, de lo que fue ganado en la cruz del Calvario, en esa redención, en esa sustitución, en ese cambio, en ese pago que hubo ahí en ese momento. Por eso es importante conocer a profundidad, y por eso hoy tenemos a nuestro amigo y querido pastor Sergio desde México. Pastor Sergio. Gracias, Pastor Leonardo. Pues es importante hablar de este tema acerca de la transformación o la renovación del entendimiento. La metanoia realmente pues significa un cambio no más allá. El apóstol Pablo habló exactamente de esa renovación del entendimiento. Habló de la palabra metanoia en sí, pues significa, está compuesta de dos palabras que es meta y nous, y significa meta, cambio, más allá, y nous, mente o entendimiento. Es un cambio de manera de pensar, cambio de manera de entender. Entonces, cuando hablamos literalmente metanoia, inclusive en la predicación de Jesús en Mateo 4:17, por ahí habla de la palabra arrepentíos, que es metanoia. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Entonces, no solo metanoia significa dejar de pecar, sino cambiar la manera de nuestra realidad que ahora tenemos en Cristo Jesús, más cuando el apóstol Pablo de metanoia está hablando de cambiar nuestra manera de entender ahora la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Metanoia en sí, hablando de metanoia con respecto al arrepentimiento tradicional, muchas veces se confunde porque en sí, cuando hablamos de un arrepentimiento tradicional, estamos hablando de un enfoque realmente limitado. El enfoque bíblico de metanoia no nada más es un arrepentimiento, un cambio, arrepentirse de tus pecados, sino realmente un cambio de rumbo, ¿no? Un rumbo acerca de un entendimiento correcto de ahora, de lo que somos, de lo que tenemos y del entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, más cuando estamos y la unimos específicamente a la palabra, a lo que estamos viendo acerca de redención, ¿no? Que fue un tema que ustedes comenzaron. Entonces, realmente metanoia significa arrepentimiento, cambiar de enfoque en la manera de pensar, transformar la mente. Está hablando de un cambio, ¿no? De conducta por causa de un nuevo entendimiento, un cambio de conducta por causa de un nuevo entendimiento. Entender la identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús, y literalmente significa la verdadera metanoia produce cambio de conducta porque primero hay un cambio de entendimiento, pero empieza principalmente en que la mente se comienza a renovar. Metanoia en el nuevo pacto es una transformación interna acerca del alma del creyente, y realmente es cambiar el enfoque. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí vemos que metanoia es literalmente un cambio continuo, ¿no? Un cambio continuo en el sentido que hay una renovación constante y continua, como lo dice usted. Es de una manera continua, no es un evento único. La salvación como tal fue un evento único, pero la palabra metanoia va más en el sentido de arrepentimiento, pero un cambio constante en la manera de pensar, un cambio constante en la manera en que nosotros podemos entender ahora este nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, metanoia básicamente es todo lo contrario a lo que es nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento literalmente es un suceso
que se realizó solo una vez, pero metanoia es un cambio constante de la manera de pensar, es un cambio constante en la manera en que nosotros podemos entender ahora esta nueva realidad que tenemos, que poseemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de metanoia, está totalmente conectada con una nueva vida espiritual. Obviamente que los que no son creyentes, los que no son nacidos nuevos, no pueden sufrir el cambio o esa transformación del entendimiento o de la mente, porque literalmente ellos necesitan nacer de nuevo. El no creyente necesita nacer de nuevo, y el que ya es creyente necesita transformar el alma. Yo sé que ha habido algunos grupos por ahí que estudian la escritura y que ellos dicen que ya estamos perfectos en la mente, ya estamos perfectos en el alma, ya estamos perfectos en el entendimiento. Y literalmente, pues eso es un error, porque cuando Pablo habla en Romanos 12 está diciendo que se ha transformado. Seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Significa, cuando habla sean conformados a la imagen o seamos conformados, realmente estamos hablando de, literalmente, tomemos la forma de, pero ahora en el alma vamos a tomar la forma de Cristo, por decirlo así, la forma de pensar de Cristo. Estamos hablando de la mente de Cristo. Por ahí le dejo, Pastor Leonardo, usted puede ahí continuar con el tema de metanoia. Pastor. Sí, pido disculpas porque cuestiones del país, se fue la luz, quedamos sin señal, sin corriente, sin energía eléctrica por más de 5 horas a partir de ahorita, pero estamos conectados, tenemos batería, estamos finos, activos y seguimos conectados con ustedes, mis amados. Muy bien, pues si gusta ahí continuar, Pastor Leonardo. Hablamos de metanoia. Metanoia literalmente es la transformación del alma. Ese arrepentimiento, un cambio de manera de pensar y de entender. Ahora nuestra nueva realidad en Cristo Jesús. Adelante, pastor. No se escucha el micro. Ahora yo sí lo escucho. Pasa que se nos fue la luz y estábamos improvisando. No se escucha nada, no se escucha tu voz. ¿No se escucha mi voz? No. ¿Y ahora? Sí, ahorita ya se está escuchando. Nada. ¿Y ahora? ¿Se escucha? Ahora sí. Yo sí me escucho. Pasa que se nos fue la luz. ¿Se escucha? Listo, pastor, adelante, se escucha. Sí, yo le escucho, ahora sí, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, continuamos, mi amado pastor. Continúe con esa introducción tan potente que estaba dando, y pido disculpas porque nuevamente por esa falla técnica ya se nos escapa de nuestras manos. Y bueno, estamos en un país muy saturado en la energía eléctrica y bueno, tenemos cortes de 5 horas aproximadamente y bueno, nos tocó esta hora el día de hoy. Perfecto, pues son cuestiones que pasan técnicas. Muy bien. Pues hablando de metanoia, en metanoia, si vamos por ahí a la escritura, estamos hablando que es un cambio de entendimiento
es una percepción diferente. Por eso arrepentimiento va más en ese sentido, va más en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de cambio de entendimiento, transformación del alma, renovación del entendimiento, renovación de la manera de pensar, renovación de la mente, solamente es para los hijos de Dios. Toda persona que no es hijo de Dios, que no ha creído en Jesús como Señor y Salvador y no ha nacido de nuevo, pues es complicado como que haya una renovación del entendimiento. Es principalmente necesita el ser humano el nuevo nacimiento espiritual y de ahí en adelante comenzar este proceso para que sea conformada esta alma a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo. Yo entiendo y he escuchado a grupos que dicen que están perfectos en el alma, sin embargo, que no necesitan transformación del alma, sin embargo, los ves cerrando mucho en la escritura, en la manera de interpretar la escritura, entonces dices que definitivamente no es la mente de Cristo operativa en ellos, ¿no? Aunque tenemos la mente de Cristo, obviamente la mente en el espíritu, la mente de Cristo, pero es necesario que esta alma, esta manera de pensar, sea adaptada a la mente de Cristo para entonces sí expresar a Cristo aquí en la tierra. Por obviedad, necesita una transformación una renovación del entendimiento, una transformación de esa alma. Entonces, metanoia en la predicación apostólica, en Hechos capítulo 2, versículo 38, ahí podemos ver un poquito más, Hechos capítulo 2, versículo 38, podemos ver acerca de este tema. Dice el apóstol Pedro, pero le dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Arrepentíos, esa palabra arrepentíos en Hechos 38, básicamente en ese contexto, vaya, eran solamente judíos que estaban dispersos y vivían en diferentes provincias y venían a Jerusalén a ese tiempo especial el tiempo de las cosechas, el tiempo de Pentecostés. Ahora bien, cuando habla de arrepentidos, ahí no era más que una manera de pensar diferente, porque ellos creían y tenían una manera de percibir el reino, de entrar en el reino y de poder acceder a Dios de una manera basada en la ley de Moisés. Cuando Pedro le dice arrepentidos, no es más que decir ahora cambien de manera de pensar, porque ahora estamos y hay alguien más y por lo cual es mejor, con lo cual ustedes van a tener acceso al reino que es Cristo Jesús. Por eso en Hechos 2:38 Pablo dice, arrepentidos es cambien de manera de pensar, ya no es bajo la ley. Y luego le dice, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Pues el día de Pentecostés sabemos que el Espíritu Santo vino a revestir a los discípulos que estaban reunidos y fueron investidos de poder de lo alto. Comenzaron los dones del Espíritu de Dios, un tipo género de lengua que es como señala a los incrédulos. Entonces, esa manifestación que veían las naciones de la tierra, que cada uno podía hablarles de las maravillas de Dios en su propio dialecto, no era más que la manifestación del Espíritu Santo que ha venido ahora en los hijos. Por consecuencia, cuando Pedro le dice, bautícese cada uno de vosotros, era en un contexto judío, pero más que nada les estaba hablando, yo creo personalmente, pastor, que les estaba hablando del bautismo en Cristo, no tanto del bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo. Ahora bien, la palabra metanoia en ese concepto, en ese contexto más que nada, la palabra metanoia va dirigido a un pueblo judío dispersado que ahora necesitaban entender que necesitaban el bautismo en Cristo, es decir, ser sumergidos en Cristo, creer en Jesucristo. Ahora bien, podemos entender que Pedro les estaba diciendo, ahora cambien lo que creen acerca de Dios. Cambien la forma en que ustedes entienden acerca de Dios. En ese sentido, de manera intelectual ellos tenían que cambiar eso. De manera espiritual, ellos tenían que recibir la revelación de Cristo. Eso era metanoia en ese concepto.
en ese contexto. Recibir la revelación de que la vida ahora, la vida eterna estaba y provenía de Cristo Jesús. Y ellos necesitaban estar ahora en Cristo Jesús. Pero también de manera práctica podemos decir que metanoia en Hechos 2:38 también tenían que cambiar la manera de vivir. Ya no podían vivir por la ley de Moisés. Ahora tenían que vivir por la vida del Espíritu, la vida que les habitaba, la vida que les impulsaba al querer como el hacer. Por eso metanoia en ese contexto del apóstol Pedro significaba todo ello. Ahora bien, la metanoia no es una obra humana, sino procede de parte del Señor, porque Él provee los medios y el entendimiento escritural acerca de Cristo, con el cual se va a realizar esa transformación, esa renovación. Ahora bien, en Romanos capítulo 2, en el versículo 4, ahí podemos ver también la palabra metanoia. Romanos capítulo 2, por aquí lo vamos a ver en la escritura. Capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo, en un contexto que les está hablando, una carta dirigida a judíos y a gentiles. Pablo les dice, o menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a esa metanoia, a ese cambio de mente, a ese cambio de entendimiento, a esa transformación del alma. Entonces, es la benignidad de Dios que se mostró en Cristo Jesús, la que literalmente Pablo les está hablando en la carta a los romanos, que era lo que traía la metanoia. Es decir, cuando entendemos la bondad, la benignidad de nuestro Dios, como dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, te habla las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia, de su longanimidad, y la benignidad. Eso es lo que permite ahora al ser humano que están, a los nacidos de nuevo, que están en Cristo Jesús, permite realmente esa transformación, esa renovación, esa metanoia. Porque, ¿qué significa la benignidad? Pues cuando entendemos el amor de Dios en Cristo Jesús, todo lo que Dios proveyó en Cristo Jesús, todo lo que Dios conquistó y por lo cual la palabra redención, Dios pagó el precio completo. Y eso, la metanoia, según Romanos 2:4, nos lleva literalmente a entender que cuando entendemos la benignidad y la bondad del Señor que se manifestó en Cristo Jesús, entonces entendemos que redimir y entendemos la benignidad a través de la redención, es decir, redimir, rescatar a alguien pagando un precio y ese precio fue pagado en Cristo Jesús. Literalmente en el mundo antiguo, redimir significaba, literalmente es cuando se pagaba el precio por un esclavo, se recuperaban propiedades o se liberaba a alguien de una deuda. Entonces, en otras palabras, redención en el Antiguo Testamento, literalmente en Éxodo 6:6 dice, os redimiré con brazos extendidos. Aquí redención significa literalmente liberarlos de la esclavitud de Egipto, cuando en Éxodo 6:6 Dios les habla ahí, los redimiré con brazos extendidos, les está hablando de liberarlos de la esclavitud de Egipto, lo cual es un tipo, sombra y figura ahora de lo que Cristo iba a hacer a la iglesia en Cristo Jesús. Por eso, metanoia va conectado totalmente a redención, porque redención es lo que Dios muestra de su benignidad y su bondad, que nos guía literalmente al arrepentimiento, ese cambio de manera de pensar, cambio de entendimiento de la nueva realidad y de lo que Cristo pagó, el precio por la esclavitud en la que estábamos sumergidos, toda la humanidad, no nada más los judíos. Toda la humanidad necesita redención, porque toda la humanidad estaba bajo pecado, según lo dice la misma carta a los romanos. Toda la humanidad estaba bajo maldición también, te lo explica el apóstol Pablo. Adelante, pastor, si gusta continuar ahí con el tema. ¿Listo, pastor? No se escucha su micro.
Bueno, muy bien, voy a continuar en lo que el pastor Leonardo por ahí se conecta, ¿ok? Entonces, saludamos a todas las personas por ahí que están conectadas, hermana Gloria, al pastor Javier Tosto. Pastor Javier ahí comparta con los hermanos. Excelente, ahí le puso a destacar. Entonces, no sé si gusta, pastor Leonardo, usted seguir comentando. ¿No se escucha su audio, pastor? No se está escuchando su audio. Muy bien, en lo que se conecta el pastor Leonardo, no se escucha su voz, pero en lo que se conecta por ahí. Vamos a continuar un poquito. Romanos 2:4, la bondad de Dios te guía a metanoia, arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, metanoia, no, literalmente no es un miedo, sino que literalmente habla de un cambio. Es gracia transformadora. Muy bien, pastor, adelante, pastor Leonardo. Lo que pasa es que como Acércate. 2:4, Bueno, sí, la ¿me bondad de escucha? Dios te guía. Sí, sí, le escucho, adelante. Adelante, si usted continúa, usted me dice. Ok, por ahí creo que se va la imagen, no se escucha su voz. Adelante, si usted continúa, ya me dice. Ok, por ahí creo que se... Muy bien, pues vamos a continuar. Por ahí el pastor Leonardo no se escucha. Ok, entonces, ¿cuál es el peligro de distorsionar la metanoia? Entendemos que la manera en que el Hijo de Dios va a renovar el entendimiento no es más que entender la benignidad de Dios. Y cuando entendemos la benignidad y la bondad de nuestro Dios, entonces entenderíamos nosotros que cuando hablamos de redención, porque estamos relacionando redención con metanoia, es decir, arrepentimiento, cambio de manera de pensar. Cuando lo relacionamos, entonces entendemos la bondad y la benignidad de nuestro Dios, de nuestro Padre, de tal manera que cuando hablamos de redención, literalmente estamos hablando de un rescate que Él pagó por nosotros. Imagínense qué tan bueno es el Señor, qué tan benigno es el Señor. Entonces, cuando pone un ejemplo acerca, en Éxodo está hablando de la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando hablamos de redención, entendemos la benignidad. Regresando a metanoia, entonces, metanoia, el problema de mal interpretar o distorsionar metanoia es principalmente es que podemos reducir la metanoia como a reglas externas, es decir, tengo que realizar este tipo de actos o de obras de tal manera que yo pueda cambiar a través de lo que yo haga. Se puede también, la metanoia se puede distorsionar cuando entendemos o introducimos el emocionalismo, que pensamos que metanoia es solo llorar o sentir culpa. Eso no es metanoia. O sea, llorar o sentir culpa por algo, eso no es metanoia. Entonces la metanoia es más allá. Podemos también relacionarlo con o distorsionarlo con emocionalismo, pero también con intelectualismo. Es decir, metanoia es solo cambiar ideas sin una transformación real. Muchas personas cambian a lo mejor su doctrina, es decir, ya no practican o combinan pactos entre ley y gracia
ya entienden un poquito más el nuevo pacto, ya entienden el consumado, ya entienden los efectos del consumado, ya entienden la riqueza de su gracia. Sin embargo, solamente cambian la manera de expresión, mas no cambian la manera de actuar a través de ese cambio o metanoia o cambio de arrepentimiento. Es decir, entienden la gracia, entienden la justicia, pero solamente la entienden de una manera intelectual porque no hay un cambio en ellos. Es decir, no hay una expresión de Cristo. No se ve el amor de Cristo y siguen actuando como eran inclusive antes de ser salvos. Entonces, cuando hablamos de metanoia, no significa entender la escritura de manera intelectual. Es decir, solo cambiar ideas, cambiar conceptos. Es decir, ya no digo Dios te bendiga, digo bendecido en Cristo, pero realmente tu vida sigue siendo la misma. O sea, sigues actuando igual, sigues odiando a las personas, sigues mintiendo, sigues engañando, no te importan los demás. Si hay una persona enferma, no te importa ir a orar por él, porque inclusive el cesacionismo es muy dado a todo ello. Cesacionista dice literal que si alguien está enfermo, pues literalmente le dan los santos óleos, que se muera, porque como no creen en los dones del Espíritu, no creen en sanidad, para ellos da la misma, se muere y hay que continuar con el siguiente. Entonces, no hay un sentir, no hay un sentir por la humanidad, no hay un sentir por predicar a Cristo, por libertar a esta humanidad de la esclavitud, no hay. Entonces, por eso cuando hablamos de metanoia, arrepentimiento, no nada más es un cambio, no es intelectual, vaya. No es que ahora entiendo que el Espíritu no nada más, ya no viene sobre mí, o sea, ya no como en el Antiguo Testamento, sino ahora me habita, soy su morada, templo del Espíritu Santo. O sea, qué bueno que lo entienden, qué bueno, pero realmente expresan o se dejan guiar por ese Espíritu de Dios para amar a la humanidad. Esa es la pregunta importante que nos debemos de hacer en esta tarde. No nada más es decir, oye, ya sé hablar como nuevo pacto y tengo el lenguaje del nuevo pacto, pero tu corazón está lejos de una expresión del amor de Cristo hacia esa humanidad, hacia los demás, hacia la iglesia de Cristo, hacia los hermanos, hacia el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar respecto a el arrepentimiento o metanoia. Cambio de manera de pensar, cambio de manera de entender, pero también, ¿qué cree? Pues también eso se debe reflejar en una transformación real, una expresión de Cristo, del amor de Cristo en nosotros. Entonces, ese es el peligro de distorsionar la metanoia o el cambio de mente, cambio de entendimiento. O sea, no es legalismo y reducirlo a reglas. No es emocionalismo y solo pensar que cuando alguien llora, e inclusive pasa al altar, ya con eso está arrepentido. No, es todo un proceso de toda una vida que vamos a llevar sobre la tierra y con la finalidad de que Cristo sea manifestado en nosotros, su cuerpo, que Cristo sea visto en nosotros por parte de esta humanidad. Por eso, metanoia no es un concepto de emocionalismo, no es sentir culpa necesariamente, aunque puede incluirlo, ¿no? Sino es una transformación real, por eso tampoco es intelectualismo, y solo cambiar expresiones, porque ahora entiendo que soy bendecido y ya no digo Dios te bendiga, bendecido. Pues sí, pero realmente hay una expresión de Cristo en ello. Entendamos esto, no solamente es cambiar el lenguaje, sino cambiar la expresión, cambiar la expresión de la vida de Cristo a través de nosotros. Podemos llamarlo metanoia eso, ¿ok? Muy bien, adelante, estimado pastor, si usted gusta comentar en lo que ahí más al rato continúo con la cuestión de la metanoia. ¿Me escucha, pastor? Sí, se le escucha muy bien. Usted puede continuar ahí con lo de metanoia, por favor. Bueno, nuevamente pido disculpas. Bueno, aquí estamos improvisando, pero bueno, estamos conectados, gracias al Señor. Sí, yo creo que la metanoia, como usted, la palabra lo dice, es una transformación, un cambio radical del pensamiento de las personas como tal. Pero hoy en día todavía vemos
en su mayoría que hay una transformación, pero superficial. Yo digo que es superficial, y no internamente. Hoy vemos todavía en muchos hermanos cristianos, no cristianos, que se pelean por ese mensaje, por esa transformación, por ese cambio, pero como le dije en un principio, prefieren transformar la mente, a ver un cambio sustancial. Ese es como muchos vimos Dragon Ball Z. Goku llegó un momento con el pelo negro y de repente se transformó en un pelo amarillo. Ven esa transformación súper poderosa. Así ve hoy en día, ve los cristianos todavía y no va más allá de las escrituras. ¿Cómo podemos ver esa transformación? Yo digo que una la vemos en Efesios 1:7. No le leo el pasaje porque no, está muy oscuro donde estoy ahorita. Y en Primera de Pedro, que usted creo que comenzó hablando de él. Entonces yo creo que... Aquí lo vamos a leer, pastor, aquí, Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Y Primera de Pedro 1:18 y 19. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, eso estamos viendo ahí, primeramente, estos hombres de Dios que estuvieron allá, vamos a decir, de primera mano. Muy bien, creo que por ahí quedó la imagen por ahí congelada del pastor Leonardo. Vamos a continuar entonces en lo que el pastor Leonardo por ahí se vuelve a conectar. Entonces esos son los peligros de distorsionar la palabra arrepentimiento o metanoia, ¿no? Legalismo, emocionalismo, intelectualismo. En la parte del intelectualismo muy importante a los amados hermanos que nos están viendo a través de estos medios. El intelectualismo es muy importante. Adelante, continúe. Como quedó su imagen, no se escuchó, por eso le continué yo. Bueno, como le estaba comentando, usted tocó una fibra muy importante, donde el cristiano no ha comprendido todavía que cuando se está hablando de transformación, está hablando de ese pueblo que todavía estaba en Israel, que no había cambiado de su manera de pensar, de su manera de actuar, de su manera hasta de caminar. Entonces, estos hombres, Pablo, Pedro, los que estuvieron en ese principio del cristianismo, de la era cristiana, está hablando de esa transformación, que no te quedaras en esa vana manera de vivir, de caminar, de transformar tu vida. Entonces tiene que haber una transformación, un cambio radical de tu manera de vivir para que puedas ser transformado por la gracia del Señor, porque no nada más es yo soy acepto delante del Señor, pero también hay un cambio radical de tu vida. Un cambio radical, ejemplo tenemos al hombre de la cruz. Muchas personas no lo toman porque siempre dicen, no, ese es un ladrón que simple y llanamente el Señor lo aceptó en su reino, pero hubo una transformación, un cambio. Él tenía una manera de pensar y ya en el último momento cambió radicalmente su manera de ver al Cristo, su manera de ver a ese hombre, que él también era judío y él sabía todo lo que era relacionado a ese Mesías, y él dice ciertamente, oye, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos, y Cristo le dice, estarás conmigo a partir de hoy. Entonces hubo un cambio, una mente, una transformación, y ese es lo que hoy debemos de entender cada cristiano, cada líder que impartimos este tipo de enseñanza, que no nada más es una varita mágica, sino que es un cambio total que se tiene que ver en tu vida. No nada más es como los cristianos
se ven, sino es la manera, la transformación. Es como el que tuvo preso 20 años, no va a seguir haciendo lo mismo que hacía cuando lo metieron preso. Hay un cambio. Y entonces yo creo que esa es la manera que nosotros debemos de transformar nuestras vidas. No solamente la espiritualista o espiritual, ser espiritualismo, como quieran llamarle, sino ser totalmente transformado por Cristo, ver al Cristo que murió en la cruz del Calvario por todos tus pecados. Pastor Sergio. Excelente, excelente, Pastor Leonardo. Muy buena colaboración. Pues mire, metanoia, y quiero mucho redundar en el asunto de que metanoia no es intelectualismo. La verdad, siendo sinceros, yo he visto personas que expresan más a Cristo, que no tienen el entendimiento que otros que entienden el nuevo pacto, pastor. Yo he visto personas que el nuevo pacto entendemos, pues que ya soy bendecido con toda bendición espiritual, que ya no te digas que Dios te bendiga, que eres bendecido, que el Espíritu Santo ya no viene sobre ti, que ahora ya te habita. Eso, antiguo pacto, nuevo pacto. O sea, cuando tienes un entendimiento de ello, pero no hay una intencionalidad en tu corazón de cambiar, puedes tener solamente a un Cristo intelectual, puedes tener expresiones intelectuales del nuevo pacto, más no una expresión de Cristo. Yo he visto expresando a Cristo en personas que no tienen el entendimiento de lo que ahora nosotros entendemos el nuevo pacto, pero expresan el amor de Cristo. Y otras personas que entienden el nuevo pacto, entienden todo esto, sin embargo no hay una expresión de Cristo. Entonces no se trata de conceptos o ideas, sino se trata de una intencionalidad en el corazón del hombre de cambiar. Porque Dios a través de la palabra provee la palabra y el entendimiento de Cristo para que haya una metanoia, arrepentimiento, forma de pensar. Pero nosotros decidimos actuar en la manera de pensar. Eso es muy importante. No se trata de cambiar conceptos, antiguo pacto y nuevo pacto, sino de expresar a Cristo en esa nuevo entendimiento de la realidad presente que tenemos en Cristo. Así es que no todo el que hable, soy bendecido en Cristo, ya no digas Dios te bendiga, soy bendecido. Todos los que quieran hablar de eso, yo no me fío de todos. Hablan bonito, pero no expresan a Cristo. La verdad, siendo sincero, yo lo he visto. Ahora bien, ¿cómo practicar la metanoia hoy? ¿Cómo practicarla? Primero, pues debemos exponernos a la palabra de Cristo. Romanos 10:17 dice que la fe viene o es, pero por el oír la palabra acerca de Cristo. ¿Cuál Cristo? Pues todo el Cristo. Debemos de entender al Cristo que estaba en sombras, tipos y figuras para entender al Cristo encarnado, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al Cristo glorificado y al Cristo impartido y al Cristo expresado a través del cuerpo, es decir, la iglesia. Necesitamos entender toda la operatividad de Cristo desde el sombras, tipos y figuras. Necesitamos entenderlo, mas no ir a practicar la ley de Moisés, vaya, más que para entender a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no vamos a ir a practicar la ley, pero debemos de entender al Cristo que estaba, por ejemplo, en Números 21, donde dice que estaba representativo en un asta, había una serpiente, y las serpientes ardientes que mordían al pueblo, dice que el pueblo que volteaba a ver la serpiente que estaba en el asta, literalmente eran sanados de enfermedades incurables. Y ahora en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le muestra a Nicodemo la conversación, así como Moisés levantó en un asta una serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. Así será levantado. Entonces, es importante entender esto. ¿Qué simbolizaba eso? Pues a Cristo cargándole el pecado, la maldición y todo, de la humanidad, no solo los judíos. ¿Ok? Importante aclararlo, porque ahorita ya hay cada teoría, cada filosofía que se está levantando, sobre todo en el gnosticismo que está reverdeciendo otra vez, con personas que literalmente quieren dañar la imagen de Cristo. Pero bueno, ¿cómo practicar metanoia? ¿Cómo practicar la metanoia, el arrepentimiento? Bueno, es ponernos a la palabra de Cristo, el entendimiento de Cristo, ¿ok? Segundo, permitir que el Espíritu Santo confronte nuestros pensamientos con el entendimiento que tenemos de Cristo, ¿ok? Tercero,
cambiar la mentalidad que se refleje en hábitos, cambiar la mentalidad que se refleje en conducta, cambiar la mentalidad que se refleje en frutos del Espíritu, cambiar la mentalidad que se refleje en dones del Espíritu. Entonces, metanoia cumpliría su proceso efectivo y por lo cual Dios proveyó ese arrepentimiento a través del entendimiento de Cristo y de ese confrontamiento de pensamientos por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? La idea final es que la humanidad vea en nosotros a Cristo, vea la luz de Cristo en nosotros. Entonces, por último, cambiar la mentalidad no solo es cambiar la manera de hablar, sino el cambiar la manera de pensar cuando tú eres propositivo, cuando tú eres una persona que decide realmente cambiar, entonces se va a ver alineada a una vida que colabora con el propósito eterno del Padre. Es decir, alineas tu vida con la revelación recibida. Tiene la revelación del nuevo pacto, entiende las diferencias entre el antiguo pacto de la ley que le aplicó a judíos y ahora entiende la gran diferencia entre ahora los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ahora alineas tu vida a lo que se te está revelando de Cristo. Pero siempre lo he dicho, es una decisión que tenemos que tomar. Se trata de entender, de transformar y tomar la decisión de cambiar. Metanoia por sí misma no va a surtir un cambio si nosotros no decidimos cambiar, porque se nos revela Cristo, pero nuestra vida la tenemos que alinear a esa revelación de Cristo, para que entonces sea Cristo el que se ve en nosotros y no sea nuestra carne, nuestros pensamientos naturales, nuestro carácter, nuestro temperamento no se vea en la tierra, sino se vea Cristo manifestado en nosotros. Entonces, antes podemos decir, bajo la ley de Moisés, podemos decir que ellos tenían que esforzarse para agradar a Dios antes. Pero ahora, cuando entendemos metanoia, transformación, arrepentimiento, cambio de manera de entender o de pensar, cambio de manera de entender en esta nueva realidad que tenemos en Cristo, entonces ahora entendemos que somos aceptos en Cristo, pero ahora vivo desde esa identidad de hijo acepto en Cristo. Es decir, el entender la benignidad de todo lo que tuvo que pagar el Señor me guía a arrepentimiento, metanoia, y entonces ahora yo expreso esa realidad, esa vida que ahora porto. Que esta humanidad pueda ver a Cristo en nosotros. Porque metanoia por sí mismo, desde un concepto intelectual, metanoia, tú puedes entender todo el nuevo pacto, puedes entender la diferencia entre antiguo y nuevo, pero sigue siendo el mismo. Como le digo, nuevamente insisto, yo he visto personas que no tienen un entendimiento pleno de ahora lo que nosotros entendemos en el nuevo pacto, pero expresan y manifiestan aún más el amor de Dios en Cristo que los que ya son entendidos del nuevo pacto. Y es lamentable que los que entienden una verdad, una realidad presente ya, y que no expresen a Cristo, es lamentable, porque lo entienden nada más mentalmente o intelectualmente, mas no vivencialmente. No viven a Cristo, no expresan a Cristo, solamente tienen el nuevo pacto intelectual. ¿De qué sirve? Si no hay una expresión de Cristo. Entonces, realmente metanoia no nada más es cambio de manera de pensar, no nada más es cambio de manera de entender que ahora estamos en Cristo y lo que poseemos en Cristo y las riquezas de su gracia, sino es un cambio real en conducta donde esta humanidad ve a Cristo en nosotros. Adelante, Pastor Leonardo. Bueno, sí, yo creo que un ejemplo que podamos tomar de referencia bíblica, yo parto desde este punto.
la vida de Moisés, que fue de príncipe a pastor y de pastor a libertador. Hubo 3 cambios, una manera de vivir, una segunda manera de vivir y una tercera manera de vivir. Entonces fue cambiando radicalmente su mente de vivir en palacio, de vivir como un egipcio, disculpe, y después vivir en el desierto como un pastor, que fue formando, dice la palabra, que tuvo 40 años de formación. Entonces 40 años de metanoia, de transformación de esa mente, estuvo él en ese desierto. Y otro hombre que tuvo una transformación o su manera de pensar, porque no lo vamos a, todo cristiano no vamos a actuar de la misma manera, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los casos excepcionales donde radicalmente hubo un cambio. Saulo principalmente era un experto en la ley, un doctor en la ley, y él fue cambiando. Entonces, no nada más es como usted dice, Pastor Sergio, no es nada más transformar la mente. Yo, si antes hacía esto, no lo voy a hacer, sino es completamente todo, un íntegro, un nuevo Leonardo. Por eso todo va de la mano con la nueva naturaleza, el arrepentimiento, la metanoia. Entonces, todo es un conglomerado de procesos, valga la redundancia, de transformación de un nuevo hombre, en pocas palabras. Es como el plástico tiene un proceso sale del petróleo, llega a cierta cosa, a polipropileno, creo que se llama el material, y lo último es el envase que todos usamos, sea cual sea su utilidad. Entonces ese es el hombre que el Señor quiere. No quiere al viejo hombre, sino a todos los que, en pocas palabras, a esa nueva naturaleza. Ya no quiso al príncipe Moisés, sino que lo condujo a pastorear, a aprender a pastorear y después a ser un libertador. Y él quedó ahí. Entonces Pablo fue radicalmente. Él fue tomado porque él sabía, todo hombre, que aún nosotros aquí no podemos emular lo que hizo él, en pocas palabras. Sí, podemos llevar la palabra del Señor, podemos estar acá en nuestras ciudades, pero lo que hizo Pablo, más allá de su propia fuerza, es creerle a la gracia, que es creerle lo que Cristo dijo con él, que él es amado, él es perdonado, él es justificado. Y yo creo que no nada más queda ahí en esa transformación, sino que va más allá de lo que nosotros podamos ofrecer como hombres de Dios, porque muchas personas llegan, no, ese hombre tiene un entendimiento, es súper poderoso, y ahí se quedan, solamente ven al que está montado en la plataforma, al que está montado en el púlpito, y se olvidan del Cristo que está en él para que él pudiera estar en esa renovación, en esa transformación de cada uno de nosotros. Entonces las personas que siguen a ese pastor no van a seguir al Cristo, sino siguen al pastor. Entonces ahí es donde no ocurre nada, sino todo un estancamiento, un círculo vicioso, y no ocurre lo que usted está diciendo, la verdadera metanoia. Si no se queda en un círculo, yo digo, de estancamiento, en pocas palabras. Pastor Sergio. Excelente, Pastor Leonardo. Vamos a saludar a los que están por ahí conectados. Está la pastora Los Marines de Colombia. Le enviamos un abrazote, amada pastora. Creo que, bueno, el Pastor Javier, al maestro Ricardo Morfín también le enviamos un abrazote por acá. Y un saludo al maestro Ricardo Morfín, a nuestro amigo y maestro Ricardo Morfín. Le enviamos un abrazote. Muy bien, pues, entonces podemos decir que metanoia no nada más es repetir frases del nuevo pacto, ni repetir o entender inclusive el nuevo pacto en Cristo Jesús. No es nada más entender el nuevo pacto, sino se refiere literalmente, esto lleva la metanoia a un cambio real en conducta, una expresión de vida, una expresión del Cristo que nos habita. Realmente concluye en eso. Pudieras entender todo el nuevo pacto, pero si no decides cambiar, vas a seguir siendo el mismo
de siempre, ¿ok? Entonces podemos decir que metanoia en el nuevo pacto no es simplemente dejar el pecado, es ver la vida desde la perspectiva del reino, de quién nos habita, en quién estamos, a quién pertenecemos, a quién expresamos. Ok, entonces es un cambio de mentalidad, ¿sí? De entender ahora lo que tenemos, poseemos, lo que somos en Cristo Jesús y a quién expresamos, pero también es una transformación interna que permite esa expresión de vida del Cristo que nos habita. Es una obra de la gracia del Señor, porque Él provee la palabra para que haya la metanoia se pueda dar, para que el arrepentimiento, la transformación se pueda dar, la renovación pueda darse. Él es a través de una obra de gracia, porque a través de su gracia Él proveyó la palabra, proveyó el entendimiento de Cristo, y a través de ello se va manifestando esa transformación, esa renovación, y siempre será continua. Nunca vamos a dejar de que esa alma sea transformada, como dice Efesios capítulo 4, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta entonces podemos decir que metanoia va a estar siempre manifestándose en la vida de los creyentes, de los hijos. Entonces la idea, podemos decir, la metanoia no empieza en lo que tú haces, sino empieza cómo ves a Dios. La metanoia y el cambio de mente, cambio de entender es cómo tú ves a Dios, quién Él es para ti. Ahora entendemos que es nuestro papá que nos ama con amor eterno. ¿Ok? Desde ahí viene la perspectiva de un cambio, como dice Romanos 2:4, que cuando entendemos la benignidad de Dios, entonces eso nos guía a una transformación, a una metanoia, a un arrepentimiento, a un cambio de mente, un cambio de entendimiento. Cuando tenemos la benignidad de Dios. Entonces, ¿cómo vemos a Dios es tan trascendental para la metanoia? ¿Cómo nos vemos nosotros ahora en Cristo? O sea, realmente nos vemos justificados, nos vemos espíritus perfectos, nos vemos uno con Él, nos vemos como su cuerpo, nos vemos como su esposa, nos vemos como su iglesia, nos vemos como Cristo en la tierra. ¿Realmente nos vemos así? ¿Que estamos completos en Él? ¿Realmente nos vemos así? ¿Realmente vemos que es Cristo en nosotros el que está operativo? Yo siempre digo, cuando ministro sanidad y milagros, siempre le digo a las personas, estas manos son las manos de Cristo. Siempre les digo, es Cristo en mí actuando aquí en la tierra. Siempre lo digo yo, porque cuando lo hago de esa manera, yo entiendo y veo la manifestación poderosa del Señor. Es la expresión de Cristo a través de nosotros. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? ¿Cómo nos vemos a nosotros? ¿Nos vemos todavía como pecadores salvos por gracia? Entonces eso ahí no va a traer ni una metanoia, no va a haber ni un cambio de mentalidad ni de pensamiento, porque todavía nos vemos como si fuésemos la vieja creación, todavía pecadores salvos por gracia. Eso no existe. Somos una nueva creación, totalmente justificados con la vida eterna y con la naturaleza divina, la naturaleza del Hijo, el Hijo habitando en nosotros. O si nos vemos de la otra manera, pues no va a haber una metanoia ni un cambio de mente. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? ¿Cómo nos vemos nosotros en Cristo? ¿Y cómo vemos la expresión del reino aquí en la tierra? ¿Realmente reinamos en esta vida que portamos? ¿Realmente reinamos en Cristo Jesús? ¿Realmente gobernamos como la iglesia de Cristo? ¿Realmente tomamos autoridad en las circunstancias adversas? En la enfermedad, por ejemplo, ¿realmente reinamos en la enfermedad o la enfermedad reina sobre nosotros? Porque si nosotros, por ejemplo, no reinamos sobre esas circunstancias adversas, pues simple y sencillamente no habrá una expresión de Cristo aquí en la tierra muchos años sobre la tierra. Entonces, es un reinado en todas las áreas,
reinar sobre nuestros pensamientos, reinar en el carácter, reinar en el temperamento, etcétera, ¿no? Para que se manifiesten los frutos del Espíritu. Entonces, podemos concluir que metanoia, dice el maestro Morfín, el comienzo del cambio es cómo nos vemos en Cristo o tratando de llegar a Cristo. Es decir, nosotros, no, como dice el maestro Morfín, nosotros no tratamos de llegar a Cristo, sino cómo nos vemos ahora, literalmente unidos al Cristo eterno. Entonces, eso hará una gran diferencia entre los que dicen que tenemos que luchamos con dos naturalezas. Pues ya no luchamos con dos naturalezas, solamente existe una sola naturaleza, la divina, y el alma necesita darle a entender lo que ya somos en Cristo Jesús: espíritus perfectos, espíritus unidos a Cristo, espíritus completos, espíritus con la vida de Cristo, espíritus expresando a Cristo, espíritus gobernando aquí en la tierra, que poseen un alma que necesita notificarle lo que somos, y habitamos dentro de un cuerpo que es la expresión plena del Cristo eterno a través del alma y el cuerpo aquí en la tierra. Adelante, pastor Leonardo. Bueno, sí, es un pensamiento que hoy día muchos hermanos todavía tienen de vivir en esa esclavitud, vivir esclavo de un pensamiento que ha viajado de generación en generación. Porque si la palabra dice que ya tú eres amado, tú eres perdonado y justificado por la sangre de Cristo, del Cordero, entonces eso es lo que tú te tienes que verte transformado en ese cambio, verte justificado. Y hay muchas personas que lamentablemente siguen ese patrón y siguen enseñando ese patrón. ¿Por qué? Hace días escuchaba a una persona que decía, me voy a ganar la bendición, pero si ya tú eres bendito por Cristo. Y otro, pelea tu bendición así como peleó Jacob. Pero Jacob, ahí también hubo una metanoia también radical. Cristo lo desnudó y le dijo, mira, ¿quién eres tú realmente? Tu nombre significa esto, usurpador. Y desde ahora en adelante serás llamado Israel. Entonces hay un cambio. Entonces cuando enseñemos este tipo de cambio, enseñémoslo realmente que a quién lleva. El pastor Sergio nombraba hace rato sombras y figuras, que es lo que representa el antiguo pacto al Cristo que nosotros conocemos, el que murió en la cruz del Calvario. Entonces no es tan difícil, pero para muchos es complejo darlo a entender y darle este tipo de enseñanza, porque así les fue enseñado. Entonces no hubo una transformación, y cuando chocan con con este mensaje, entonces para muchos este mensaje es de libertad, este mensaje es débil, no trae cambios, porque a ti te enseñaron con el látigo, con el yugo, que tienes que esforzarte, que tienes que trabajar más, que tienes que rendir frutos, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, cuando tú no, que solamente descansa en la obra perfecta de Cristo y ya todo es consumado por medio de él, no por el pastor Sergio ni Leonardo, por medio del Cristo, del Cordero, que quita el pecado del mundo, que te va a llevar a una verdadera transformación y a una verdadera metanoia, un cambio radical de tu mente, cuerpo y alma. Excelente, pastor Leonardo, excelente. Pues hay varios ejemplos, ¿no? Cómo Dios trató en la Escritura acerca de lo que es metanoia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de metanoia no estamos hablando de remordimiento, ¿no? O sea, me siento culpable, realmente eso no necesariamente es metanoia, ¿no? Sino realmente es un cambio radical de mentalidad, corazón, pero también un cambio de dirección impulsado por el Espíritu Santo, así como lo sucedió en Pablo, así como sucedió en Pedro. Es decir, entender ahora lo que somos en Cristo Jesús, pero también esa metanoia. Es un cambio de mentalidad, pero también un cambio de corazón, porque
si nada más te quedas de que pienso diferente, pero tu corazón sigue siendo el mismo corazón mezquino con el cual odias, con el cual engañas, con el cual mientes, con el cual, o sea, a fin de cuentas, tenemos que tomar la decisión nosotros de que lo que ahora entendemos, de lo que somos en Cristo, cuando entendemos su benignidad, de todo lo que Él proveyó en Cristo y nos dio a través de su gracia maravillosa, que no nada más es el regalo inmerecido de Dios, el que no teníamos derecho, por decirlo así, por nuestras buenas obras, sino esa gracia es Cristo mismo, que no nada más vino a hacer un cambio radical en la vida del espíritu, en los seres humanos, porque ese cambio radical, Él vino a hacer una nueva creación literal, destruir a la vieja creación, hacer una nueva creación, pero era necesario que esa nueva creación entrara en ese proceso de metanoia, porque si no hay ese proceso de mentalidad, cambio de mentalidad radical a través del entendimiento de Cristo, pero también no existe que te lo lleves a tu corazón, el cambio de mentalidad, tu corazón podrá seguir siendo el mismo, porque solamente tienes un concepto intelectual, o sea, es decir, solamente de intelectual, más no del corazón. Por ello, podemos decir que Pablo enfoca la renovación del entendimiento, la metanoia, en algo mental, sí es cierto, pero también en un cambio de comportamiento radical y una nueva identidad en Cristo. O sea, cambio radical en un comportamiento radical. Es un cambio literal. Eso podríamos decir que cuando hablamos de metanoia estamos hablando que es un cambio radical, literal. Entonces, podemos ver que Pablo pasó de perseguidor feroz de la iglesia a un apóstol a los gentiles. Imagínense, pues, lo que generó ese encuentro con Cristo. Es el cambio de mentalidad más drástico que tuvo el apóstol Pablo, vaya, donde dejó de creer que servía a Dios persiguiendo a los cristianos y pasó a entender que Cristo es el Señor. Es un ejemplo maravilloso. Sin embargo, Pablo no se quedó con eso. Por obviedad, Pablo en Filipenses 3 del 7 a 8 Pablo relata su mentalidad como un cambio radicalmente. Todo lo que antes consideraba ganancia, dice Pablo, es decir, ganancia que es su linaje, su justicia propia acerca de la ley o a través de la ley, ahora considera basura con tal de ganar a Cristo. Imagínese si no fue un cambio radical. Muchas veces yo digo, podrá ver usted toda la semana llevarse escuchando gracia, justicia, reino, propósito eterno, pacto eterno, la operatividad de la vida del espíritu. Podrá llevarse usted escuchando toda la semana. Toda la semana puede llevarse escuchando. Pero si no hay un cambio radical como el de Pablo, no hay un cambio radical en entender como basura todo lo anterior, por estiércol, dice una traducción, simple y sencillamente seguirá siendo la misma persona. Con la diferencia que ahora nada más es salvo, pero su decisión no está en cambiar. Y sí es cierto que a través de la palabra Dios produce, a través de la palabra produce el querer como el hacer, porque la palabra de Cristo nos impulsa, Dios, y produce el querer como el hacer, lo bueno, el querer como el hacer, la expresión de Cristo. Pero nosotros decidimos, como el cambio radical de Pablo fue decidir quitar todo, su linaje, su posición dentro del fariseísmo, ser un discípulo a los pies de Gamaliel, y todo lo que la alcurnia, el linaje, la posición que él tenía dentro del judaísmo, dejarlo todo por Cristo. Y así mi exhortación es para todos los que están viendo este video y los que lo van a ver en diferido. No se trata nada más que entienda usted el nuevo pacto. No se trata nada más que entienda quién es en Cristo Jesús. No se trata de que ya no haga división de pactos. No se trata nada más de que ahora entienda que está perfecto, pleno y completo. Sino se trata de tomar una decisión. De que ahora lo que usted oye y lo que usted entiende
realmente produzca un cambio en su corazón y hay un cambio radical en su manera, en su conducta y en su manera de que usted puede ahora expresar al Cristo eterno. Adelante, Pastor Leonardo. Excelente, pastor. Ya para ir cerrando, le voy a hacer 5 preguntas que toca fibra óptica, en pocas palabras, del día a día de todos nosotros los cristianos, con respecto a la metanoia y esa transformación de mente que muy poco se enseña en las congregaciones. Son muy pocas las personas que le dedican al estudio de la palabra, porque siempre están basados en el Dios me dijo, en el Dios hoy habló con el Señor y es directamente el wifi solamente con él. Entonces enseñan día tras día la misma tónica y al transcurrir del año sacan un análisis de todo lo que hicieron. Enseñaron lo mismo siempre: el perdón, pecado, entre otras preguntas, y siempre llevan a lo mismo. Yo le voy a hacer 5 preguntas, pastor, con respecto a la metanoia, para que nuestros oyentes puedan tener un mayor entendimiento de lo que estamos enseñando. La primera pregunta es sobre la diferencia entre remordimiento y metanoia. Usted habló de remordimiento y metanoia, un proceso distinto en cada área. A veces vemos personas que lloran en el altar pidiendo perdón, pero a la semana siguiente esa misma persona continúa haciendo lo mismo. Desde la perspectiva bíblica de la metanoia, ¿cómo diferenciamos un simple remordimiento emocional a una verdadera transformación de la mente impulsada por la gracia? Excelente pregunta, Pastor Leonardo. Muy interesante para nuestros amigos y hermanos que nos van a ver o directo o diferido. Básicamente la diferencia fundamental entre el remordimiento realmente es una emoción pasiva y está basada prácticamente en la culpa. O sea, me siento mal, me siento culpable, pido perdón, un ejemplo, ¿no? Pido perdón. Mientras que la metanoia viene siendo una acción activa de transformación profunda, porque es a través del entendimiento de Cristo. Esa es una gran diferencia. El remordimiento viene siendo como, es el pesar, el dolor, o una culpa interna por una mala acción realizada, vendría siendo, y se centra en el malestar, en que la persona se siente mal. Puede llevar tristeza, pero realmente no lleva cambios profundos en la conducta del ser humano. Ese vendría siendo el remordimiento. Sin embargo, la metanoia, literal, la metanoia significa literalmente un cambio de mentalidad, un cambio de entendimiento, pero también significa una transformación profunda del pensamiento, pero también del corazón del ser humano. O sea, del corazón del ser humano y de la voluntad del ser humano, resultando en un cambio de dirección o conducta, una expresión de vida. Eso vendría siendo más o menos la diferencia, pastor. Excelente, excelente. La segunda pregunta sería con respecto al liderazgo. Todos trabajamos con liderazgo fuera de nuestras ciudades o en otros países. ¿Cómo se ve la metanoia en un líder? ¿Es posible dirigir un ministerio bajo la redención de Cristo, pero operando todavía con una mente de esclavo o de competencia? Excelente pregunta. Creo que está muy interesante, pastor. Realmente, y debemos de entender que todos estamos en un proceso ¿no? Estamos en un proceso de metanoia, transformación, renovación, cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de entendimiento, pero también cambio de corazón. ¿Okay? Yo creo que principalmente, mire, muchas personas pudieran llegar a sufrir. Digo, no me refiero a sufrimiento, sino a sufrir la transformación, pues, a que la transformación del entendimiento pueda operar en ellos. ¿Okay? Ya pienso diferente, ya mi mente es diferente,
pero sin embargo no hay un cambio en el corazón, que es lo que hemos estado insistiendo mucho. Ahora, ¿qué pasa con una persona que, si bien es cierto, sí puede entender nuevo pacto, puede entender la verdad presente, puede entender la gracia, puede entender la justicia, puede entender la operatividad del reino, puede entender propósito eterno, puede entender pacto eterno, puede entender la operatividad de la vida del Espíritu, puede todo eso, pero solamente se queda en un concepto mental, mas no se lleva en el corazón? Porque aquí nosotros expresamos a Cristo con el corazón. Expresamos con el corazón porque de ahí salen, dijo Jesús, los malos pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Que de ahí salen los malos pensamientos. Del corazón nace la actitud de cómo nosotros podemos guiar como líderes a otras personas. De ahí sale. Entonces, la transformación profunda debería la transformación profunda, la renovación del entendimiento debería causar un cambio en los líderes. Pero muchas veces tiene que ver el corazón del líder, de la manera en que ellos van a guiar en amor a las personas que Dios ha puesto bajo su edificación, es decir, bajo la edificación urbana. Las decisiones basadas por un líder pueden estar basadas principalmente, si no entendemos y si nuestra mente no está renovada y si no hay una expresión de Cristo en nosotros, puede estar basada en el miedo también. Puede estar basada desde la manipulación, por ejemplo. Puede estar basada cuando no hay una transformación del alma, no hay un corazón que ame al Señor, no hay un corazón para servir al Señor, no hay un corazón para expresar a Cristo. Entonces puede estar basada literalmente en la manipulación, en el miedo. ¿Por qué? Porque principalmente no hay una disposición para guiar a otros a través de la naturaleza que nosotros portamos y las personas de Cristo. Amén, amén, pastor. La siguiente pregunta es, a veces las personas atribuyen los procesos diarios como falta del amor a Dios o de no creer correctamente, como dicen otros. Hay un mensaje de vamos a decirle así, de una predicadora mediática muy conocida que usaba la frase de que el Señor te molió a palo para que tú pudieras tener para que te pudieras acercar correctamente a Él. Ahora, sabemos que la redención fue consumada una vez y para siempre en la cruz por la sangre de Cristo, pero la pregunta sería, ¿considera usted que la metanoia es un evento instantáneo que ocurre al convertirnos o es un ejercicio diario de actualización mental que el cristiano debe practicar toda la vida? Bueno, principalmente, como decíamos ahorita, la bondad, la benignidad de Dios nos guía a ese cambio de mentalidad, ese cambio de entendimiento, y la bondad de Dios se manifestó en Cristo, literal. A través, cuando entendemos la redención de todo lo que tuvo que pagar el Señor en la cruz, derramando su costosa sangre, eso nos va a guiar a un arrepentimiento, ¿ok? Ahora bien, respecto al tema de que decía de que somos molidos por Dios, es todo lo contrario. Entonces, cuando la persona dice que Dios van a ser tratados a través de procesos de dolor, a través de procesos de sufrimiento, a través de procesos de, entre comillas, pruebas que Dios envía o castigos de Dios, y la gente cree que por ese proceso que están pasando, sea enfermedad, sea dolencia o lo que sea escasez financiera, y creen que Dios a través de ellos los está transformando para hacerlos a la imagen de Dios a través de los procesos de dificultades y problemas. Yo creo que estamos en una manera antibíblica, antiescritural, en la manera en que se aplica la metanoia que Dios aplica a sus hijos. Es todo lo contrario. El entender la benignidad, el amor y todo lo que Dios hizo por nosotros, eso es lo que nos guía a una metanoia, un arrepentimiento, un cambio de mente, más no el pasar por procesos de enfermedad, problemas, problemas con la familia, escasez. Eso no es metanoia.
es el concepto errático de lo que yo le llamo determinismo, fatalismo que practica el calvinismo. O sea, no es escritural y no tiene nada que ver con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Eso no es metanoia. Se quedó pintado. Excelente, mi pastor. La cuarta pregunta, y yo creo que tiene que ver algo con lo que usted dijo ahorita. Mucha gente luchan por la identidad de gritar los errores de su pasado, y a veces Ok, pues no se escucha el pastor Leonardo. Le vamos a pedir que nos escriba su pregunta. Que nos escriba su pregunta por ahí. Ok, pues no se escucha. Yo siento que va en el sentido de que se está creyendo que Dios nos está o nos trata con la misma circunstancia de enfermedades, que Dios nos trata con para poder moldearlos a su imagen, que nos trata con cuestiones de maltratos, de enfermedades, de dolencias, lo cual Dios no puede transformar a través de ese tipo de procesos, porque esos procesos principalmente vienen de las tinieblas, no son dados por parte de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando leemos Santiago 1:17, usted va a entender lo que la mentalidad de Dios para este mundo sin Cristo y para la iglesia. Porque dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, no hay cambio, ni una sombra variación. Por eso dice, toda buena dádiva, todo lo bueno que se nos da, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Es decir, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, por ahí en Mateo capítulo 7 tenemos nosotros básicamente la expresión cuando Cristo habla acerca de lo que Dios nos da, relacionado a Santiago 9:17. Mateo 7:7, Mateo capítulo 7 del 7 al 12 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Yo creo que humanamente hablando no lo hay, ¿no? Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas a los que se la pidan? Entonces, realmente eso habla de la bondad del Señor. La bondad del Señor es un atributo, vaya Dios, ser bueno es un atributo, es parte de la sustancia del Señor. Él es bondad por naturaleza, es amor por naturaleza, Él es amor. Entonces, Él no nos va a tratar respecto a la metanoia o cambio de mente o cambio de entendimiento, no nos va a tratar a través de cosas malas, sino a través de cosas buenas. Adelante, Pastor Leonardo, quedamos en la última pregunta por ahí. Sí, ya creo que lo dejaríamos para diferido ya porque se nos terminó las cargas de los celulares. Muy bien, pues nos despedimos de las personas ahí que estuvieron conectadas, les enviamos un abrazote. Si gustan ustedes pedirlos ahí, Pastor Leonardo, les enviamos un abrazote, les amamos en Cristo. Bueno, como siempre nos fue de grato este programa hoy, muy edificante con relación a la metanoia, y bueno, nos despedimos hoy nuevamente sin luz, y bueno, ya sé que el Señor
está para nosotros, para la edificación de su iglesia. Agradecemos al pastor Sergio por su tiempo, por esa pasión, por ese amor que el Señor le ha dado para edificar a los congregantes, a su congregación, a la iglesia, a los hermanos fuera de su nación. Y estamos muy agradecidos por él, pastor Javier, que no se pudo conectar el día de hoy. Y bueno, que bendecidos todos, que ese amor de Dios siga creciendo en cada uno de ustedes, en sabiduría, en amor, en paz, en tranquilidad y en todo lo que se relaciona con esa bendición que ya fueron dadas para cada uno de nosotros. La pregunta que le dejo es, esa mentalidad de esclavo que se ve en las personas, yo creo que debería de cambiar en este momento. Como un consejo, creo que cómo se activa ese interruptor, muchas personas, y estas son preguntas que tomo de personas, pues, que cómo sería un consejo práctico le daría a alguien que ya cree en la sangre de Cristo, pero que aún no logra verse como Dios lo ve, esa mentalidad de esclavo. Y la última sería, ¿cómo cree que la falta de impacto social de las iglesias de hoy en día se debe a lo que se predica mucho redención, que la gente se salve, pero poca metanoia, que la gente cambie su forma de pensar actuando en el mundo? Esas son las preguntas que quedaría en el aire. Pastor Sergio, pueda responderla en diferido, un mensajito para los hermanos. Y bueno, agradecidos todos nuevamente y que la gracia y la paz del Señor Jesús sobreabunde en cada uno de ustedes. Pastor Sergio, si puede dar una oración final. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder edificar a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. Gracias por el pastor Leonardo, su familia. Gracias porque ya es bendecido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida de él y todo lo que está haciendo allá en Venezuela, Señor. Gracias por cada persona que estuvo congregada y que aquellos que van a ver este en vivo, de manera diferida. Señor, que la revelación y la sabiduría de Efesios 1:17, proveída por el Espíritu de Dios, abra los ojos del entendimiento, Señor, de cada persona que nos va a ver y pueda ver realmente, entender lo que es metanoia, entender lo que es arrepentimiento, entender lo que es ese cambio de mentalidad, que no nada más es cambio de entender, sino es una transformación interna del corazón del hombre, Señor. Que ellos también cambien las actitudes, cambien y Cristo sea visto en ellos, Señor. Te doy gracias por cada persona que nos va a ver en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Saludos, Pastora Luz Marina. Saludos a todos que son conectados. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hasta el próximo miércoles. Amén.